surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará, es el rumbo. Retornamos a las 3:06. Bueno, queríamos agregar algunas cosas en relación con el Día de la No Violencia contra la Mujer, que tiene su historia, porque en lo que respecta a los derechos de las mujeres, la gente piensa que eso se ha dado de manera natural, pero por ejemplo en la República Dominicana el derecho al voto se adquirió por parte de la mujer en la década de los años 40, 45, 46, que hubo toda una serie de movilizaciones alrededor del tema. Y la propia celebración que conmemoramos hoy, el Día de la No Violencia contra la Mujer, tuvo también un proceso que se inició en el año 1981 en el grupo de Cundinamarca, en Colombia, de mujeres que se reunieron allí y plantearon la posibilidad que en el ámbito del mundo americano se comenzaran a hacer movilizaciones en pro de los derechos específicos, particulares de las mujeres y contra la violencia, que se veía como algo natural, porque muchas veces se dice que la violencia intrafamiliar, que la violencia de género es multifactorial, y ciertamente lo es, pero frecuentemente se ignora el problema de la cultura. Es también un problema de raíz cultural importante y trascendente. En esa reunión de Cundinamarca, por cierto, estaba Magali Pineda, que como todos sabemos fue pionera en la lucha feminista en este país, y esa reunión se dio en el año 1981. En el año 1981, por lo tanto, se inició todo un proceso de concientización destinado a tratar de que las Naciones Unidas reconozcan un día específico de conmemoración contra la violencia de la mujer, y se pensó en el día de el martirologio de las hermanas Mirabal. Se sometió y fue en el año 1999 que las Naciones Unidas asumió ese valor simbólico de celebrar el día del martirologio de las Mirabal a nivel mundial como Día de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, yo tengo unos datos aquí a propósito que Fafa llega. Buenas tardes, Fafa. Vengo de San Francisco Macorís a dar una conferencia ya sobre el significado del día. Correcto. Sí, tengo unos datos que quiero compartir con ustedes, que a propósito del Diario Libre de hoy ha traído un reportaje bastante amplio sobre los niños que quedan en soledad. Muy importante. Este es un dato tremendo, ¿no? Y es demoledor. En el 2002, el 56% de los niños, 56 de cada 100 niños, estaban sin su papá, sin su mamá o sin ninguno de los dos. En el 2007, el porcentaje había bajado a 50, según los resultados de Endesa, que es la encuesta que se hace cada año sobre hogar y esto. Señores, en la actualidad, el 52% de los niños por debajo de 15 años o no están con su papá, o no están con su mamá, o no están con ninguno de los dos. Pero lo peor de esto es que en el 2013, el 12.5% de los niños vivía sin uno de los padres. El 34% vivía solo con la madre y el 4.4% solo con el padre. Y un 3.9% de ellos vivía solo porque sus dos progenitores habían muerto. Ahora, ¿ustedes entendieron que el 34% vivía con la madre? Ese es un dato que ha aumentado. O sea, 34% de los niños pequeños que tienen menos de 15 años viven con su madre solo. Eso es. Y solamente un 4% con el padre. O sea que las mamás son cabeza de casa, son todo. ¿Y qué por ciento de esos niños han debido vivir solos? ¿Y con quién viven? Con tíos, con abuelas, con vecinos, con padres adoptivos, de que de manera informal lo han tomado, porque muchos de esos niños no tienen ni padre ni madre. Es un drama horrible. Esto se liga al 1.7 millón de niños que es pobre. Es lo mismo, Andrés. Es barbaridad. Es un círculo demoledor. Y además, óigame, que 52 de cada 100 niños vivan sin uno de sus padres
o totalmente solo, sin los dos. Eso es una atomización social. Eso es una granada social. Domingo Páez. Mira, pero lo peor de eso, y lo dice alguien que fue criado por su madre, yo creo que esa es una de las razones por las que a nosotros nos impactó tanto la partida de nuestra madre. Lo peor de todo esto es, Ricardo, que aquí no hay instituciones que se encarguen de proteger ni a la sociedad como colectivo ni al individuo como tal. Y eso explica, por ejemplo, que aquí haya un desprecio tan sentido por la vida humana. O sea, aquí hablamos de los feminicidios como una expresión aberrante del comportamiento del macho sobre la hembra o frente a la hembra, pero aquí hay un desprecio global sobre la vida humana, esta cuestión del surgimiento y la presencia tan apabullante del sicariato, el hecho de que se estén requebrajando valores esenciales que nadie hace nada para preservarlo. Nadie. O sea, ni lo hace la institución que ha creado el Estado para sancionar a quienes vienen contra las leyes que lo protegen, o sea, que es la justicia, ni lo hacen las políticas sociales que deben coadyuvar a fomentar la convivencia y el respeto a la vida humana, a la integridad del individuo, a la preservación de derechos básicos para hacer viable la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad ciudadana, el derecho a la salud. O sea, estamos en una sociedad requebrajada que los titulares de las instituciones solamente tienen como objetivo fundamental construir percepción que hagan que el ciudadano sea indulgente frente a su incumplimiento. Oye, esto es peor que el mismo problema del desamparo de los niños. O sea, más allá del núcleo de la familia nuclear, más allá de ahí, no hay nada como espacio de apelación para que lo protejan. En Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, un niño queda desamparado y se activa una institución del Estado para protegerlo. Es más, Jessie tiene un niño y se descuida o ella cae en la droga y se lo quitan. O sea, hay una estructura del Estado que acude frente al descubrimiento de la vulnerabilidad del niño o del individuo o del anciano. Bueno, yo tuve la experiencia, mi madre era ciudadana norteamericana y la ocupación del Estado hacia ella era extrema por la edad que tenía 75 años. Aquí no funciona nada. Aquí hay un desastre de instituciones. Aquí las instituciones han perdido no solamente su capacidad para reaccionar, sino su sentido de génesis, el sentido que le dio origen, Fafa. Entonces, el más grave problema de la sociedad dominicana es el desamparo institucional que provoca todos los niveles de desprecios imaginables a los valores esenciales de la convivencia humana. Tú sabes que yo venía escuchándolo como ustedes comenzaron a hablar y vengo de dar una conferencia en la extensión universitaria de San Francisco de Macorís sobre este tema de la importancia y significado del día. Pero yo comparto con Domingo que el primer problema, la matriz de la ineficacia general en la sociedad, está en que el Estado no tiene como meta servir. Es decir, no tiene organizado ningún tipo de servicio. Porque ha predominado la idea del aprovechamiento de la política y de la jerarquía estatal por sobre el hecho
de lo que debe ser el Estado, que es la organización de la sociedad para servir y regular. Para servir y regular. En este caso de las hermanas Mirabal de hoy día, yo quiero destacar que es verdad, como decía Andrés, que el problema cultural hay que tratarlo como tal. La marcha de ayer fue una demostración inmensa de la respuesta de las mujeres de todas las condiciones sociales y de todas las edades. Era impresionante las mujeres de origen popular que estaban ahí. Y en ese orden hay un sentimiento de rechazo al trato que se le ha dado a las mujeres. Pero hay un peso cultural que ayer también se manifestó. La Iglesia Católica organizó una marcha paralela para decir lo que aparece en la prensa de hoy, de que el que patrocina o apoya, no importa la referencia, el aborto, no es católico. Sí, para excluirlo, precisamente en el sentido cultural, la institución que tiene más responsabilidad en el trato discriminatorio de la mujer es la Iglesia Católica. No quiere que los curas sean mujeres, ni que los curas se casen, nada más la tienen para ella ser la servidora en el altar y del ministro, y eso tú lo proyectas a la sociedad y encuentras una justificación en los varones. Pues para eso que tú estás, ¿qué vaina es? Hay un problema cultural. Eso es verdad. Con el problema del impacto de lo religioso, que es la base de la cultura dominicana, porque el cristianismo es la base de la cultura dominicana. Se ha creado la idea de que la madre de Jesús era una virgen que estaba casada con San José y era una virgen. Y además de eso, entonces te trata el único elemento de reconocimiento de la mujer es con la virgen. Todo el resto, entonces, es algo subalterno. Y yo creo que la Iglesia Católica tiene que revisarse con el trato discriminatorio frente a la mujer, porque es algo demasiado importante. Y luego, además de la Iglesia Católica, hay también metido en el tuétano de la sociedad que las mujeres están en la casa, hay una visión predominante, y tú te encuentras que en las escuelas no educan sobre el problema elemental del reconocimiento a la igualdad entre varones y hembras. Eso es un problema de fondo. Ese es el problema básico, Fafa. Aquí no se educa para que el varón conviva con la mujer sobre con un sentido de igualdad, pero además tampoco se educa para que el varón administre la pérdida sin pensar en dañar lo que ha perdido. Incluso la propia idea de la fidelidad impuesta en esta sociedad. Tú te imaginas, los varones tienen licencia para hacer todo aunque estén casados y no es nada, e incluso el tigueraje de un varón casado es visto como una virtud, no sea un tigre. Ahora, si la mujer se equivoca, entonces ella es un cuero. Hay que tratar de verdad a fondo el problema de las consideraciones imperantes acerca de la conducta de un hombre y una mujer. Y luego lo más pesado. Tú sabes lo que es que en una casa de familia la mujer es la responsable del hogar, de la salud de sus hijos, y el marido cree que con aportar resuelve el problema, con aportar una cuota para el pago, porque eso está para servirle. Pero dentro de eso está el hecho entonces más lamentable: el 50% de las madres solteras que hay en el país, que tienen ellas que asumir. Y la ley no tiene ningún peso para obligar los padres a tener de verdad que responder con una cuota que financie la alimentación de sus hijos. Eso es un relajo. Como decía Domingo, hay que revisar el funcionamiento institucional y el problema cultural, como decía Andrés, para enfrentarse a un hecho que hoy se hace universal. Tú te imaginas que en 194 países, hoy están en la calle las mujeres reclamando el respeto por sí. Hasta en el mundo árabe, que no era posible pensar que las mujeres se organizaran para reclamar nada, porque es en el sector donde están más desvalorizadas las mujeres del mundo, en el sector árabe. Entonces, con ese hecho de que hoy en 194 países están levantando la voz y las banderas contra la violencia de que es sujeto la mujer, en 194 países, que no es paja de coco, gracias
al reconocimiento que se le dio al hecho de que el día que murieron las Mirabal era el más adecuado para hacer esa conmemoración. Y yo quiero decirle que nada más justo, porque cuando uno conoce la integridad y la fortaleza de las Mirabal, sobre todo de Minerva, dice, se merece ese recuerdo, porque esa fue una mujer íntegra, dedicada a una lucha por encima de todo, a tal grado que cuando iba el día cercano a su muerte, todo el mundo en Salcedo sabía que llevar a sus maridos para Puerto Plata era una forma de preparar su muerte. Y yo he dicho aquí que Chachita Brito, la directora de la escuela secundaria de Salcedo, que era amiga de Minerva, fue a verla para pedirle a esa mujer: ten cuidado, tú no lo vas a hacer ni siquiera por tu madre, pero tú no debes ir a ver a los presos porque te van a matar. Hazlo por lo menos por tus hijos. Y me contó esa mujer a mí que Minerva se echó hacia atrás y le dijo: Chachita, así le decían a la mujer, no te preocupes, que nuestros hijos, como otros tantos huérfanos, encontrarán quien los críe. Una mujer sin dobleces, que fuente a la motivación esencial que tenía, ni siquiera, no solo la muerte de ella, sino la propia orfandad de sus hijos la detuvo. Yo creo que este es un día de inmenso respeto por el valor y el aporte de las mujeres, pero que este programa se solidariza efectivamente con todos los reclamos de derechos de las mujeres para que den un trato igualitario a los varones. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará.